Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy radiante con el corazón lleno de alegría por estar aquí una vez más, en este nuestro rincón digital, donde las historias cobran vida y las emociones fluyen libremente. Hoy, como ya les adelanté, vamos a adentrarnos en un territorio donde el amor se pone a prueba, donde la adrenalina se mezcla con el romance y donde los sentimientos se desbordan en un torbellino de pasión y peligro. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le atrae una buena dosis de drama en el amor? Esa chispa de incertidumbre, ese desafío a las convenciones, esos obstáculos que parecen insuperables, son los que le dan sabor a la vida, los que hacen que las historias sean memorables. Hoy precisamente vamos a explorar una de esas narrativas que nos eriza la piel, que nos hace contener la respiración y que al mismo tiempo nos muestra la fuerza indomable del amor. Una historia donde una mano traicionera siembra el terror, donde un corazón late con la fuerza de 1000 soles y donde el destino juega sus cartas de forma implacable. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero extenderles una cálida bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Es un honor tenerlos aquí. Les invito a que se unan a nuestra maravillosa comunidad suscribiéndose al canal, activando la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras y sobre todo, compartiendo este espacio con todas aquellas personas que aman las historias tanto como nosotros. Y a mis fieles compañeros de viaje, a aquellos que siempre están ahí, apoyando cada uno de mis vídeos, muchísimas gracias desde lo más profundo de mi corazón. Su cariño y su lealtad son el motor que impulsa este proyecto y que me motiva a seguir creando contenido que los haga soñar, reír, llorar y sentir. Ahora sí, mis amores, ha llegado el momento de embarcarnos en esta travesía llena de emociones. Prepárense para un viaje que los dejará sin aliento. Vamos a explorar una historia donde la traición acecha en las sombras, donde la angustia se apodera de nuestros corazones y donde la esperanza renace de las cenizas como un fénix indomable. Cierren los ojos por un instante e imaginen una noche oscura, una de esas noches donde las estrellas se esconden tras el manto de las nubes y donde el silencio se convierte en el cómplice perfecto de los secretos. En la lejanía, las luces de la ciudad parpadean como luciérnagas desorientadas, creando un contraste entre la calma aparente del exterior y la tormenta que se desata en el interior de una casa. Allí, en medio de la oscuridad y la tensión, se encuentran Ande y Kerem. Una pareja que, como muchas otras, ha tenido que sortear los embates de la vida, enfrentando desafíos y luchando contra sus propios demonios. Pero a pesar de todo, su amor siempre ha sido su faro, su ancla, su refugio seguro, hasta esta noche. Ande, una mujer de espíritu indomable con una mirada que irradia determinación y una fuerza interior que la convierte en una auténtica guerrera. Una mujer que no se deja intimidar fácilmente, que sabe lo que quiere y que no teme luchar por ello. Kerem, un hombre apasionado, leal y protector, que ama a Ande con una intensidad que lo consume por completo. Un hombre que sería capaz de dar su vida por ella, sin dudarlo ni un instante. Son dos polos opuestos que, como si fueran imanes, se atraen con una fuerza que va más allá de la lógica, más allá de las palabras. Y es esa fuerza, esa conexión inquebrantable, la que los ha mantenido unidos a través de las tormentas, la que los ha hecho más fuertes con cada desafío superado. Pero esta noche el destino ha decidido poner a prueba su amor de una forma que jamás imaginaron. Esta noche las sombras se alzan en forma de una mano traicionera, una mano que, impulsada por la maldad y la envidia, busca destruir la vida de Ande, sembrando el caos y la desesperación en su camino. Y esa mano, con una frialdad escalofriante, logra su cometido. Ande cae víctima de una trampa cruel, de una traición que la deja sin aliento. Un veneno letal comienza a recorrer sus venas, apagando lentamente su luz, robándole su vitalidad, sumiéndola en una oscuridad profunda y aterradora. Y es en ese momento cuando todo parece perdido, cuando la esperanza se desvanece como una estrella fugaz, que Kerem irrumpe en escena como un rayo de luz en medio de la tempestad. Kerem, cuyo amor por Ande es tan grande como el universo, se niega a aceptarla en ese estado, se niega a dejarla sola, se niega a perderla. La encuentra débil, pálida, luchando por su vida, y en ese instante el tiempo se detiene, el mundo deja de girar y solo existe ella, su amada Ande y su amor incondicional, ese amor que lo impulsa a actuar, a luchar, a no rendirse ante la adversidad. La noche se convierte en una carrera contrarreloj, en una batalla a vida o muerte. Kerem, con el corazón latiendo a 1000 por hora, toma a Ande en sus brazos con una delicadeza infinita, con una desesperación que le destroza el alma.
Sabe que cada segundo cuenta, que cada minuto perdido puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. No le importa nada más que ella. Olvida el peligro que lo acecha, olvida el miedo que le carcome por dentro, solo piensa en salvar a la mujer que ama con todo su ser. La toma en sus brazos y la besa con una ternura desesperada, intentando transmitirle su amor, intentando darle fuerzas para luchar contra el veneno que amenaza con arrebatarla de su lado. Y es en esa noche de angustia, en ese momento de máxima tensión, que el amor se manifiesta en su forma más pura, en su forma más poderosa. Kerem, como un león defendiendo a su leona, se niega a abandonarla, se niega a dejar que se vaya. La cuida, la protege, la vela mientras el veneno hace estragos en su cuerpo. No se aparta de su lado ni un instante, ni siquiera cuando las fuerzas flaquean, ni siquiera cuando la oscuridad amenaza con consumirlos a ambos. Su determinación es férrea, su amor es inquebrantable, y su alma se aferra a Ande como si fuera su propia vida. Lo que sigue es una lucha titánica, una batalla épica que se libra en las sombras de la noche. Una batalla contra el tiempo que se escurre entre los dedos como arena, una batalla contra el veneno, que se adentra en las entrañas del cuerpo de Ande, una batalla contra la desesperación, que intenta apagar la llama de la esperanza. Kerem se convierte en un faro en medio de la tempestad, en un refugio seguro en medio de la incertidumbre. Sus ojos, llenos de amor y preocupación, se clavan en los de Ande intentando transmitirle fuerza, intentando decirle que todo va a estar bien, aunque él mismo no esté seguro de ello. En su mirada Ande encuentra un oasis de paz, un consuelo en medio del dolor, una promesa de que juntos podrán superar cualquier adversidad. Y es en esa mirada, en ese gesto de amor incondicional, que Ande encuentra la fuerza para luchar, para aferrarse a la vida, para resistir el veneno que intenta doblegarla. Siente su amor como un bálsamo que alivia su dolor, como un escudo que la protege del mal, como una fuerza sobrenatural que la impulsa a seguir adelante. Su conexión se fortalece en medio de la adversidad, creando un lazo indestructible que va más allá de las palabras, un lazo que se forja con lágrimas, con miedos y con un amor que desafía a la muerte. En ese momento se dan cuenta de que su relación es más que una simple historia de amor, es un pacto sagrado, un compromiso eterno, una conexión que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. La noche transcurre lentamente como si cada minuto se arrastrara con el peso de la angustia. La tensión aumenta con cada tic-tac del reloj, pero el amor entre Ande y Kerem también crece con una fuerza inaudita. En medio de la adversidad, se descubren a sí mismos, se ven como nunca antes, se conocen a un nivel más profundo. El amor se convierte en su medicina, en su antídoto, en la fuerza que los mantiene vivos, que los mantiene unidos. Es un amor que se nutre de la vulnerabilidad, que se fortalece con el dolor, que se eleva por encima de la oscuridad. Kerem no se aparta ni un solo centímetro de su lado. La toma en sus brazos, la acaricia con una delicadeza que solo el amor verdadero puede brindar, la besa suavemente en la frente, le susurra palabras de aliento, le promete que todo va a salir bien, aunque su corazón esté temblando de miedo. Él la cuida como si fuera lo más preciado del mundo, como si su vida dependiera de ella, porque en realidad, su vida sin ella no tendría sentido. Ella es su sol, su luna, sus estrellas, su todo. Y mientras Ande lucha contra el veneno, Kerem lucha contra la desesperación, contra el miedo, contra el deseo de rendirse. Sabe que no puede permitirse desfallecer, que debe ser fuerte por los dos, que debe ser el faro que la guíe hacia la luz. Se niega a dejar que la oscuridad gane, se niega a dejar que la vida se la arrebate. Su amor se convierte en un arma, en una herramienta para combatir la muerte, en un escudo contra la adversidad. Es un amor que no se doblega ante el peligro, que no se rinde ante el desaliento, que no conoce límites ni fronteras. Es en esa noche de tensión, en esa noche de dolor, que Ande y Kerem comprenden la verdadera magnitud de su amor. Un amor que va más allá de las palabras, un amor que se manifiesta en acciones, un amor que no conoce límites ni fronteras. Un amor que es capaz de desafiar al destino, de vencer a la muerte, de iluminar la oscuridad. Un amor que se convierte en su salvación, en su esperanza, en su razón para seguir adelante. La historia de Ande y Kerem no es un cuento de hadas, no es una historia perfecta, no es una de esas novelas donde todo es color de rosa. Es una historia real, una historia que refleja la complejidad de las relaciones humanas, los desafíos que enfrentamos en la vida, las pruebas que ponemos a nuestros sentimientos. Pero también es una historia que nos recuerda la importancia del amor, de la lealtad, de la esperanza, de la valentía, de la perseverancia.
Una historia que nos muestra que el amor verdadero es un fuego que arde incluso en la noche más oscura, un faro que guía nuestro camino, una fuerza que nos impulsa a superar cualquier obstáculo. Es una historia que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que brilla, un rayo de esperanza que nos permite seguir adelante. Y esa luz, en este caso, es el amor entre Hande y Kerem, un amor que fue capaz de superar cualquier obstáculo, de vencer cualquier adversidad. Es un amor que los fortalece, los impulsa y los une en un lazo eterno e indestructible. La noche termina, el sol empieza a asomarse por el horizonte anunciando un nuevo día, un nuevo comienzo. Hande, debilitada pero viva, se aferra a la mano de Kerem, su mirada llena de gratitud y amor. Él la abraza con fuerza sintiendo un alivio inmenso, sabiendo que la ha salvado, que juntos han superado una prueba más. Pero este no es el final de la historia, es el inicio de un nuevo capítulo, de una nueva etapa donde su amor se ha fortalecido y donde están más unidos que nunca. Y aunque el camino que les espera aún esté lleno de incertidumbre, ellos saben que su amor es su mayor fortaleza, que juntos pueden enfrentar cualquier desafío, que unidos son invencibles. La mano envenenada no logró separarlos, la noche de tensión solo logró fortalecer su vínculo, demostrarles que su amor es un tesoro que deben cuidar y que protegerán con toda su alma. Han aprendido que la vida es un regalo precioso y que deben valorarla en cada instante, que deben disfrutar del amor en todas sus formas y que deben estar agradecidos por cada día que pasan juntos. La historia de Hande y Kerem es una historia que nos toca el corazón, una historia que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre su poder transformador, sobre su capacidad para curar heridas y superar obstáculos. Es una historia que nos inspira a luchar por lo que creemos, a no rendirnos ante la adversidad, a amar con toda nuestra alma. Es una historia que nos recuerda que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que es capaz de transformar vidas, de sanar corazones y de vencer a la muerte. Y es que al final del día, el amor es lo más importante que tenemos, es el motor que nos impulsa a seguir adelante, es la luz que nos guía en la oscuridad, es la fuerza que nos permite superar cualquier obstáculo. El amor como el de Hande y Kerem, un amor que lo supera todo, un amor que es capaz de vencer al mismísimo veneno, un amor que renace en una noche de tensión y que brilla con una fuerza indescriptible. Es un amor que trasciende las barreras del tiempo y del espacio, un amor que perdura a pesar de las dificultades, un amor que se convierte en la razón de ser de sus vidas. Ahora, ¿no les parece fascinante cómo una historia así nos puede conectar con nuestras propias emociones y nos puede hacer cuestionarnos sobre nuestros propios valores y relaciones? A mí me encanta explorar estas narrativas que nos dejan pensando, que nos remueven por dentro y que nos hacen sentir tantas cosas. Por eso es que amo compartir estas historias con ustedes, porque sé que juntos podemos disfrutar de la magia de las palabras, del poder de la imaginación y de la belleza del amor. Juntos podemos viajar a otros mundos, a otras vidas, y podemos aprender lecciones valiosas que nos ayudarán a crecer como personas y a fortalecer nuestros lazos con los demás. Y así llegamos al final de esta historia que nos ha mantenido al borde del asiento, que nos ha hecho sentir la tensión, el miedo, la angustia, pero también la esperanza, el amor y la alegría. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede superar cualquier obstáculo, de que la lealtad y la perseverancia son virtudes que debemos cultivar, de que incluso en las noches más oscuras, siempre hay una luz que brilla. Es una historia que nos enseña que el amor no es un cuento de hadas, sino una fuerza poderosa que se construye día a día, con esfuerzo, con dedicación, con paciencia y sobre todo, con un corazón dispuesto a amar sin reservas. Hemos visto cómo una mano envenenada intentó destruir la vida de Hande, pero como el amor de Kerem fue más fuerte, como él se negó a dejarla sola y como juntos lograron superar esa difícil prueba. Vimos la tensión que se vivió durante la noche, pero también el amor que floreció en medio del caos. Una historia que sin duda nos deja una gran lección. La lección de que el amor verdadero es invencible, que puede superar cualquier adversidad, que puede transformar vidas y que puede llenar nuestros corazones de esperanza. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haberse sumergido en esta historia conmigo, por haber compartido sus emociones y sus pensamientos. Su apoyo es lo que hace que este canal siga adelante, lo que me motiva a crear contenido que los haga vibrar y que los haga reflexionar. Muchísimas gracias por estar aquí. Su cariño y su lealtad son mi mayor inspiración y me dan las fuerzas para seguir compartiendo con ustedes mi pasión por las historias. Me encantaría saber qué les pareció la historia de Hande y Kerem, qué fue lo que más les impactó, qué les hizo sentir.
Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, que me cuenten sus opiniones, sus sensaciones y sus reflexiones. Me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos para mí, me ayudan a mejorar, a crecer y a seguir creando contenido que sea de su agrado. Así que no se corten, escriban todo lo que se les venga a la cabeza. Y antes de despedirme quiero hacerles una última petición. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de esta historia, si se sintieron inspirados o emocionados, los invito a que le den me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, me ayudan a seguir creando contenido que los entretenga, que los informe y que los haga sentir. Compartir nuestro trabajo es la mejor forma de crecer y de llegar a más personas que aman las historias tanto como nosotros. Recuerden que este es su espacio, un lugar donde podemos compartir nuestras pasiones, nuestras emociones y nuestras historias. Así que los espero en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima, mis amores. Cuídense mucho. Y no olviden que la vida es hermosa y que el amor es el regalo más preciado que tenemos. Hasta la próxima.